Dos casos que tienen que ver con la administración de justicia, ¿no? Y qué sucede cuando la justicia debe dar respuesta. Como siempre, en nuestro programa hacemos referencia a casos que están complicados, que tienen alguna cuestión particular que la justicia no responde en tiempo y forma. Lo vemos a diario, lo vemos muy seguido. Entonces, bueno, queremos visibilizar estos casos porque todos quienes por ahí tienen alguna cuestión vinculada a la administración de justicia, bueno, padecen lo que es todo esto, ¿no? Las demoras, las decisiones por ahí no tan ajustadas a derecho, y en este caso tiene que ver con una persona que está privada de su libertad, acusada de un delito por el cual la mayor parte de las pericias, casi en su totalidad, podemos decir, demuestran que no ocurrieron los hechos de la forma en que lo describen los acusadores, en este caso la Fiscalía, como está en cabeza de Fiscalía hacer la persecución penal. Y esto ocurrió en la localidad de San Pedro el 9 de junio de 2024. Se trata de un hombre que perdió la vida y se está tratando de culpabilizar, en este caso no se está tratando, sino que directamente se apunta a la pareja de este hombre, que se encuentra desde ese momento detenida en prisión preventiva, cuando la mayoría de las pericias indican que los hechos ocurrieron de otra manera. Vamos a hablar con el hermano de la persona que está detenida y nos va a contar en detalle cómo ocurrieron los hechos, y así lo explica estuvimos investigándolo al caso, obviamente, leyendo todo lo que tiene que ver con el expediente, la elevación a juicio, las pericias de autopsias y todo lo que tiene que ver con el material que aparece en el expediente. Y todo indica que se trata de un hecho de que la persona fallecida específicamente pierde la vida por autolesiones. Y en este caso la persona que está detenida, que era su pareja, está acusada de homicidio agravado por el vínculo. Así que bueno, ya lo tenemos conectado. Bien, bueno, estamos en comunicación con Javier Solís, que es el hermano de Maricel Solís, quien está detenida acusada de homicidio agravado por el vínculo de su pareja. Buen día, Javier. Contanos, ¿cómo comienza todo esto? El año pasado, en 2024, estábamos acá en Rosario almorzando con mi madre, la hija de mi hermana, la que está detenida, y la expareja de mi hermana. Terminamos de almorzar acá en un lugar conocido de acá de Rosario y bueno, nos despedimos, nos saludamos. Y al rato me habló mi mamá diciéndome que había pasado un accidente, algo raro en el campo, que le estaban informando que se había suicidado la que era la pareja de mi hermana en ese momento. Una pareja reciente porque nosotros ni lo conocíamos. Ujú. Ese fin de semana incluso habíamos planeado ir al campo y bueno, y no fuimos porque no sé, no se dio, mi hermana dijo que tenía visitas, bueno, cosas normales, hasta ahí todo normal. Ujú. Y bueno, todo era incertidumbre, ¿no? Hasta que, bueno, dejamos que actúe como tiene que ser la justicia, estuvo todo el tiempo a disposición, todo el predio, nosotros no fuimos para allá, pero al día siguiente sí, mi hermana estaba detenida ahí en un destacamento ahí cerca. Y No sé si lo dijimos, pero esto ocurrió en San Pedro, San Pedro, en sí. un campo que tiene tu hermana de producción de frutas. Sí, 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 está en la ruta, sobre una ruta ahí cercana a San Pedro. Bien. Y bueno, la atendieron bien, en la comisaría estuvo bien, bueno, era un trámite como que iba a ser, lógicamente, una muerte, hay que investigar. Y se hizo la autopsia al día siguiente y el informe fue rotundo, claro.
que la muerte había sido autoinfligida. Fue la autopsia hecha sobre el cuerpo, hecha por los peritos oficiales. Y bueno, ahí quedó, entonces mi hermana quedó demorada unos días más porque estuvieron relevando toda la zona de la casa, el campo. Había montado ahí un operativo de guerra, ¿eh? Era una cosa, la cantidad de peritos, policías que pasaban por ahí era, bueno, impresionante. Y bueno, después, una vez que estaba dictaminado que había sido un suicidio, bueno, había que seguir la vida normalmente. Y tiempo después, unos meses, le llegó una notificación a mi hermana que habían hecho una denuncia, habían pedido una nueva autopsia, se hizo una autopsia, hicieron una autopsia sobre fotos del cuerpo, Ujú. y, y dieron un informe donde decía que hay una herida, unas heridas que no se la pudo haber hecho él mismo. Y es una cosa muy poco defendible, muy falaz, porque cualquiera con conocimiento, sin conocimiento, si tiene conocimiento médico mayormente, ¿no? Te va a poder aseverar que eso es falaz, porque sí se las pudo haber hecho propinado tranquilamente. O sea, no es lo mismo pegarse un tiro en la cabeza y después hacerse otra herida, eso sí que no se puede, pero lesionarse con un arma, con un cuchillo, y lesionarse hasta la muerte sí se puede. O sea, Sí, fue, vamos a hacer un paréntesis acá y explicar que, porque bueno, a veces uno dice, bueno, sí, tiene heridas de arma blanca autoinfligidas y quien está del otro lado por ahí no puede entender muy bien. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Cuáles son las características de esta autopsia que determina que las lesiones fueron autoinfligidas? Esto quiere decir que tiene múltiples cortes, sí, tiene distintos cortes con un cuchillo de los que se conocen como cuchillo de campo, para explicarle a la gente fácilmente. Eh, con heridas que tienen que ver con lesiones cortantes, punzocortantes, es decir, que se clavó el cuchillo en varios lugares primero, se produjo cortes también en otras zonas y también hay un corte en el cuello y otro en la pierna y un corte que fue el que le generó la muerte en la femoral. ¿Sí? sí, sí, sí. Bien, bueno, obviamente que el corte de la femoral fue el último corte, porque eso es lo que provoca la hemorragia masiva y provoca obviamente el deceso. Pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué se determina que son autoinfligidas? Porque bueno, esta persona era diestra, ¿no? Sí. Entonces, las heridas él las tiene en todas, específicamente en el brazo izquierdo y en la zona y contraria a su mano hábil. Es decir, la mayoría de los cortes los tiene en el lado izquierdo. Y por la dirección de los cortes y por la forma en que fueron realizadas estas heridas, se estima que fueron autoinfligidas porque, bueno, fueron de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, todo lo que indica que es un movimiento con su mano diestra. ¿Sí? Esto es para explicarle a la audiencia por qué se determina que estos cortes fueron autolesiones, ¿no? Entonces, a partir de allí, esta autopsia determina que las lesiones fueron autoinfligidas. Y por otro lado, hay un examen que ahora no, antropométrico, de la acusada, que también dice que por la contextura física de la persona fallecida y la contextura física de la acusada, tu hermana, no es posible que no haya no hay proporción, digamos. La persona fallecida medía 1,85 m y 90 kilos y la persona acusada 1,60 m y unos 60 y pico, 70 kilos. Por lo cual la diferencia física no podría haber ningún tipo de... No había tampoco lesiones defensivas en la víctima. No, no. Por lo tanto, no hubo
una intervención de una tercera persona. Y por otro lado, no se encontraron tampoco lesiones en la persona acusada. No. Por lo tanto, tampoco ahí se puede, si hubo tantos movimientos de un cuchillo para provocar tantas lesiones en la persona fallecida, obviamente la persona que forcejea si hay alguien más, si un tercero provocó todas esas lesiones, alguna herida siempre queda y algún rastro siempre queda. Entonces, bueno, para explicar esto un poquito la cuestión técnica, te cedo la palabra para que sigas comentando cómo Sí, siguió sí, todo este está derrotero. claro cómo lo fuiste explicando y detallando. Bueno, básicamente los peritos que hicieron la autopsia sobre del cuerpo son médicos reconocidos, imparciales, son médicos de la justicia. Ellos, o sea, sobre un cuerpo dicen lo que ven y bueno, tienen estudios y están capacitados para eso. O sea, nosotros lo podemos aseverar, sí, charlando entre nosotros, seguramente nos pondremos de acuerdo, algunos tendrán una opinión y otros. Pero ahí los médicos fueron claros y eran más de uno. A ver, si hubieran visto o indicios o lo que fuera de otra cosa, no hubieran sido tan claros en el dictamen. ¿Por qué harían algo falso? Médicos que no conocen a nadie, que son de la justicia, que jamás los vimos ninguno. Si lo hicieron a 24 horas del deceso. Claro. Y, Sí, y también el tema en relación después a todo lo que uno va pensando después y todas las cosas que uno se vuelve loco diciendo cómo pueden estar planteando una cosa así, inventando una cosa así. Entonces pensás, ¿cómo? A ver, lo que decías de la desproporción física, de un enfrentamiento, una persona, o sea, una mujer con 1,60 m o menos, pequeña, una mujer de más de 40 años, ¿cómo puede ser que no tenga ni una marca después de haber estado en lucha o como se llame, como se le diga, con una persona de 1,85 m, de 100 kilos, con 35 años? O sea, claro. es insólito. Y la persona tampoco sin marcas, o sea, todas las marcas que tiene de lesiones son todas al alcance de su brazo, o sea, no tiene una lesión en ningún lugar que no esté al alcance de su brazo. Claro. En el caso, bueno, tu hermana está en prisión preventiva desde el momento que ocurrió, hace más de un año ya. No, la prisión preventiva se la dictaron una vez que apareció la autopsia esa tiempo después, hecha sobre fotos. Sí, en esto vamos a puntualizar, porque bueno, como ocurre en muchos casos, estuvo la intervención de una médica forense bastante cuestionada últimamente, y estamos hablando de Emma Virginia Kramer, que bueno, todos sus dictámenes han sido cuestionados ya a lo largo y a lo ancho del país, y en este caso también interviene con un análisis que, como siempre, lo hace sobre las fotos de la primera autopsia, y lo que determina allí es que todo lo que coincide con todo lo que dice la primera autopsia, pero agrega que una de las lesiones específicamente en la yugular izquierda es incompatible con la vida, es incompatible, dice, con la vida sin asistencia profesional. Bueno, en esta herida dice que no pudo haber sido autoinfligida, si mal no recuerdo. Lo tengo acá y... Sí, Sí, dice así. dice así, acá está. El dictamen de la autopsia de Kramer, que dice que bueno, una de las lesiones no podía ser autoinfligida. Pero bueno, de entrada ya sabemos que Virginia Kramer hace todos estos dictámenes que no se condicen con la realidad en muchos casos, en la mayoría de los casos, yo me atrevería a decir en todos, que son, bueno, como ya lo sabemos y es de público conocimiento, pericias a la carta en base a quien, no sabemos a quién, pero bueno, algún interés debe haber ahí en el medio. Y bueno, bastante cuestionada, ¿no? Esta autopsia. Cuando la primera autopsia dice que son todas autolesiones. Te escucho, Javier. Sí, como decís,
la médica que hace el informe, es como que tiene capacidad para falsear, está entrenada y no tiene escrúpulos, ¿no? Trabaja de eso, de falsear. Evidente, porque si ya se le conocen causas por todos lados, todas son del mismo estilo, no puede defender seriamente después lo que dice, pero que sí está, o sea, es médica, es médica forense y además se capacita, estudia y busca sus formas de falsear informes. Cuando dice algo, a ver, a una persona del común, a una persona común que no está en el tema, por ahí le genera algún convencimiento. Pero si tiene que explicarlo adelante de un profesional, no tiene cómo sostenerlo. No, y no lo sostiene tampoco, porque la hemos visto en distintos juicios y no puede sostener sus dictámenes en ningún juicio. Realmente lo que agrega Kramer es puntualmente que la lesión de la vena femoral no pudo haber sido autoinfligida. Pero bueno, eh, el Pero tema. vos fíjate que no explica y por qué no, no No, dice no, cómo, no, por no, qué no. no, ¿No? nunca explica por qué. Y si da alguna explicación, la da de forma general, bueno, según la teoría, tal cosa, pero no explica puntualmente en cada caso por qué llega a los dictámenes que llega. Lo cierto es que acá hay una persona privada de su libertad por un caso que obviamente hay una muerte y hay que investigar, pero Virginia, perdón, Virginia, te dije. Alejandra, sí, eh, mira, ya una aclaración que viene al tema, pues, también para quien está escuchando. La investigación en todo momento descartó la participación de terceros. O sea, sí, en ningún momento hubo más personas en el lugar que mi hermana y la persona que murió. sí. O sea, no pueden hablar de que hay heridas que las pudo haber propinado un tercero. ¿Qué tercero? Si no había tercero, pero además eso está descartado y nunca además se discutió. Claro, Por, porque esto tiene que ver con el análisis de la escena del hecho, ¿no? sí. Donde obviamente se hicieron todas las pericias correspondientes, se preservó el lugar, se estudió si había ADN, si había pisadas, si había... Quedan rastros cuando hay un hecho de esta magnitud, donde el sangrado obviamente es muy abundante y generalmente las manchas hemáticas es algo que no se pueden modificar, ¿no? La escena no Entonces, estuvo en ningún momento cuando, contaminada, porque claro, no hubo nadie. O sea, no hay manera. Y el único que se acercó al cuerpo fue el médico que llegó, de asistencia, el primero, y que después manifestó claramente, no había ninguna pisada, no había nada, ningún rastro de nada. Las únicas pisadas son las mías, dijo el médico. Claro, ajá, sí. está en expedientes. Incluso lo dice que sí, traté de no pisar nada, pero sin querer tuve que pisar un rastro de sangre. El cuerpo tampoco estaba manipulado No, por nadie, o sea, o sea, toda una escena, a ver, no hay manera de que haya participado otra persona sin haber manipulado el cuerpo, sin que haya pisadas, sin que haya rastro de ningún tipo, o sea, es insólito, no hay manera, no existe en los anales, en la historia de este tipo de delito, como llámese, o como de acusaciones o de muertes. No hay en la historia un hecho así donde no haya evidencia de que ningún tipo de evidencia, ni rastros sobre físicos, ni físicos sobre personas, ni sobre superficie, área, de ningún tipo, y que digan que lo hizo otra persona, claro. y no el que estaba, el único que estaba ahí con el arma. Incluso el arma están todavía periciando el cuchillo, pero tuvieran avances o tuvieran las herramientas y los métodos para sacar un informe claro del cuchillo, también va a haber información ahí en el cuchillo, que solo fue manipulado en el último momento, lógicamente. Un cuchillo que está en la cocina, quizá tiempo atrás lo manipuló otro, pero en lo último va a estar la información de la persona que lo estuvo manipulando en el último momento, que es el que se suicidó. Claro. Para darle contexto a este tema, quería decir, no para cuestionar a la víctima, pero sí para darle contexto, es que esta persona consumía
unos hongos, ¿no? Sí, La así lo persona manifestó mi fallecida. hermana, porque ella en todo momento se prestó Sí, a pero decir todo. también lo dicen otros testigos, amigos de él, eso al menos lo leí en la elevación a juicio. Un amigo de él manifiesta que en su declaración que él consumía hongos y marihuana, bueno, que lo hacía por una cuestión espiritual, que lo llevaba lo elevaba a, a una situación espiritual y consumía este tipo de sustancias. Sí, yo no sé, yo no lo conocía, pero no lo conocía, el muchacho ese no lo conocía. Ujú, Eh, pero sé que mi hermana, por lo que manifestó ahí en la declaración, dijo eso, que había consumido mucha cantidad de hongos. ujú. Como que también que lo usaba también quería ver si curaba de otras adicciones que tenía, a drogas y no sé qué más, eh, con eso. Y parece que, bueno, a mi hermana le llamó la atención, incluso le generó miedo la cantidad que se había metido ese día. Ajá. Sí, bueno, eso también puede ser que haya sido un detonante o que haya afectado a la situación de que lo llevó Sí, sí. Mira, mi a hermana es una persona autolesionarse. que no dice cosas que no son, básicamente no miente de casi ningún aspecto. O sea, todo lo que dijo en el sumario lo dijo espontáneamente como ella, porque te dice las cosas como son. Después, consecuencia más, consecuencia menos, eso. Pero lo que corresponde es decir las cosas como son, y ella siempre en la vida se maneja así. Dice las cosas como son y todo lo que contó es tal cual lo que fue. Después pueden inventar, que cambiar los tiempos, tiempo más, tiempo menos, 15 minutos después, 15 antes, esas son cosas que son ficciones que se arman después. Pero ella fue muy clara, todo lo que dijo y lo que ocurrió ahí en el lugar. Incluso ella es la que llama, va y busca la ambulancia, busca al médico para Lógico, ella, a ver, se apenas encontró en lo una encuentra en situación esa así en su situación. casa, una persona herida, ella no sabe en qué estado puede estar. Nadie está preparado, si no es profesional del tema, para, para decidir en un segundo a ver qué está pasando con una persona ensangrentada en el piso. Y cuando se encontró ese cuadro, se fue a buscar los médicos. O sea, no se le ocurrió otra cosa. Ver una persona herida, vas a buscar médicos. Se fue a buscar Sí. los médicos. Javier, ¿qué es lo que le piden ustedes a la justicia en este momento? Porque esta causa ya fue elevada a juicio, ¿tienen Nosotros fecha? no entendemos nada de lo que está pasando desde el día que se la llevaron esposada, que vinieron 10 policías a su casa, adelante de la hija que tiene 13 años, adelante nuestro, desde que se la llevaron de esa manera hasta hoy, que ya pasó, dentro de unos días va a ser un año. No entendemos nada, porque vamos a las audiencias, se queda todo explicado tal como lo estamos hablando ahora, la defensa de ella explica las cosas muy claras, nadie tiene argumentos sólidos, le preguntan a la fiscal, a la querella, a ver ustedes cuál creen que es el móvil, por qué, y no tienen respuesta, porque no hay móvil, o sea, no hay ningún sentido para que mi hermana quiera matar a otra persona, a esta persona, no hay ningún móvil de ningún tipo. Entonces estamos ahí siempre con esas situaciones de incertidumbre, de impotencia, de angustia. El juez de garantía escuchaba, miraba y vos decís, bueno, este señor entendió, a ver, ¿qué, qué está pasando? Y después te salen con que nada, con que la prisión preventiva sigue, después la cámara pasa a la cámara, pasan meses, porque vos decís, ¿cómo se pasa un año? Y se pasa un año, yo a veces no entiendo, digo, ¿cómo pasó un año? Y sí, nos la pasamos esperando resoluciones de la cámara, del otro, de la pericia, que si se la hacen, que no, se la olvidaba, la tenían que ir a buscar un día, no la iban a buscar. La de recursos, además, que están utilizando para un caso que del día siguiente se sabe lo que pasó. eh, y ya ninguna respuesta, el juez no tiene argumentos. El juez sí, claro, bueno, escribe algo, no sé, algo como que se hace que no puede definirlo, que duda y que lo tira para adelante. Lo patean para adelante. Y te tienen ahí arruinándole la vida a mi hermana, a la familia, a los hijos. Tremendo. Bien, ¿tienen fecha de juicio
¿Ya? Está para sorteo el tribunal. Ahora ahí están. Eh, Tienen que sortear el tribunal y después, bueno, empieza la etapa de juicio. ajá. Bueno, entonces concretamente lo que piden ustedes es la escarcelación, en principio. La excarcelación desde el primer momento por la hija que sigue viviendo en San Pedro, está ahí, pobrecita, bueno, en la escuela, tiene su club, tiene toda su vida allá. Y entonces, que pueda vivir con la madre en San Pedro. Y eso en principio. Y después a ver, que el que tome el caso, o como, a ver, los que tengan que atender este caso, que, que usen el sentido común y que después los que falsearon, todo eso, que tengan una consecuencia en haber generado todo este daño. Ahora ya no nos queda otra que ir al juicio. Y tenemos la esperanza de que, bueno, va a haber un nuevo tribunal y las cosas se van a entender y se van a solucionar. Porque lo que pasó fue tremendo, fue tremendo. Una cosa, todavía no le encontramos respuesta. Ujú. Bien, bueno, Javier, queda planteado el reclamo, ¿no?, a la justicia para que por lo menos considere esto de una hija menor de edad que está a cargo de ella, al menos una prisión domiciliaria, con un monitoreo, eso podría hacerse sin Pero ningún problema. no tienen por qué negarle la prisión domiciliaria. Y te doy argumentos, pero no son argumentos, como decirte, caprichosos. Desde que ocurrió el hecho hasta todo el tiempo, mi hermana siguió llevando la vida que llevó siempre ahí en San Pedro, llevando a la hija al club, a patín, Es decir, no hay estando con riesgo las de nenas. fuga, no hay riesgo de fuga, No hay riesgo de fuga ni de entorpecer la comunicación, la la investigación. investigación. Ella le entregó el celular de ella con su clave al momento. En el celular de ella, o sea, en ningún momento se menciona nada, no hay búsqueda, nada relacionado con una muerte, con un homicidio. Ella, su vida normal, o sea, riesgo de fuga en ningún momento, ni siquiera, o sea, en ningún momento, y con recursos, porque, a ver, me decís, bueno, no, la Claro. verdad que no puede fugarse a ningún lado, tiene recursos, mi Ujú. hermana, para cualquier cosa de eso, tiene recursos económicos, Claro. y no lo usa para ningún tipo. Si a mi hermana la defendía el defensor público, mi hermana es tan honesta en ese sentido que pensó que esto se resolvía normalmente, entonces dijo, yo no necesito un defensor privado, y tiene Claro. los recursos, claro que tiene recursos. Ujú. Bueno, Javier, esperemos que se resuelva, vamos a seguir el caso y vamos a estar atentos a cualquier novedad. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandra, Bueno, hasta otro muchas momento. gracias, saludos. Adiós. Bueno, un tema, ¿no? Y la justicia debe dar respuesta. Y rápido, porque acá hay una menor de edad también en juego.